hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Y bueno, hoy me ha tocado llevar la palabra y quisiera empezar orando y poniendo nuestro tiempo en manos del Señor, ¿no? Bueno, Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque estamos todos reunidos para alabarte, para adorarte, Señor. Queremos recibir, Señor, como dice el hermano Patricio, el maná del cielo, Señor. Queremos recibir esa comida, Señor, que llene nuestra alma, que llene nuestro espíritu, Padre mío, Señor. Quita todo estorbo, Señor, este tiempo, Señor, esta mañana que estamos aquí reunidos, Señor. Todo pensamiento que no viene de ti, toda distracción, Padre Santo, quita de nuestra mente, Señor, para poder recibir, Señor, tu palabra, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor, Padre, y te pido, Señor, que tú llenes, Señor, también mi vida, mis pensamientos, Señor, Padre, para poder hablar la palabra, que sea yo solamente un simple instrumento en tus manos, Señor, para hablar lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy el tema que voy a hablar es de la fe, y hemos empezado, ¿no?, con el testimonio de la pastora, con el testimonio del hermano Patricio, ¿no?, de hablar de la fe. En primer lugar, yo quería preguntarles, ¿ustedes realmente saben qué es la fe? Que muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero no es la fe que el Señor le agrada y la fe que Él quiere de nosotros, ¿no? Porque la fe en términos generales, la fe es confiar en algo, confiar en alguien. Todo ser humano tenemos eso de confiar, confiamos en las personas, y muchas veces esa fe nos confundimos con conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, cuando estamos en el instituto, aprendemos historia, aprendemos de hechos históricos, aprendemos de personajes históricos, aprendemos, por ejemplo, nos han hablado de Napoleón, de Lutero, de algunas personas, ¿no?, que hicieron cosas en este mundo, que sobresalieron. Y nosotros creemos lo que nos están diciendo porque las fuentes son fuentes verídicas, ¿no? Y eso es solamente un conocimiento, no es fe. Que confiamos en una persona que nos está contando algo, eso es solamente conocimiento. Y muchas veces nosotros hacemos esto con Jesucristo, con el Señor. Porque vienen personas, nos hablan de Él, a veces cogemos, inclusive leemos la palabra, pero no leemos poniendo nuestro corazón en el Señor. Leemos, yo me he encontrado con personas que no son creyentes y saben la palabra, inclusive más que yo, porque me recitan la palabra. Pero no son creyentes, entonces leen y me han dicho, yo leo la palabra para la Biblia, dice, porque es un buen libro, porque aprendo muchas cosas, sé de la historia. Entonces, eso muchas veces hasta el mismo creyente hace eso, que lee la palabra, pero para coger conocimiento, no para conocerle al que escribió. O sea, escribieron personas, seres humanos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa fe es una fe que todo el mundo tenemos, pero Dios quiere una fe que le agrada a Él, la fe, que yo digo la fe bíblica, la fe que nos habla aquí, ¿no? Para conocerle al Señor, porque nosotros no podemos tener fe y confianza en alguien si no lo conocemos. Por ejemplo, cuando en pareja, que están de novios, se casan, confían en otra persona, porque
porque le van conociendo. Y el Señor quiere eso, que le conozcamos a Él, para que podamos confiar en Él, para que podamos creer en Él. Y más que todo, creerle a Él, que es una cosa muy diferente. Como vuelvo a decir, podemos creer que Él existió, que Jesucristo existió, porque hay datos que demuestran que Él ha existido. Pero Él más que todo no quiere solamente que creamos que Él existió, quiere que le creamos a Él, que le creamos a sus promesas. Por eso es muy importante leer la palabra, es muy importante escudriñar la palabra. Y antes de leer la palabra, orar para que el Señor nos abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la palabra. Muchas veces cuando nosotros empezamos a seguirle al Señor, muchas veces leemos la palabra y no entendemos. Pero hay que seguir, persistir, porque el Señor, según cómo va nuestro crecimiento, el Señor va abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender, porque muchas veces el Señor no quiere que entendamos todo de golpe, porque nos va a producir confusión y más que todo porque no estamos capacitados muchas veces a entender lo que Él nos quiere decir. Por eso les animo, los nuevos creyentes, vayan leyendo de a poco, y no se pongan nerviosos porque no entiendan, que el Señor mismo conoce el corazón y el deseo de cada uno de nosotros, el deseo que hay en nuestro corazón para abrir nuestra mente y ayudarnos, iluminarnos para entender la palabra. Como les decía, hay mucha, la fe que dicen yo creo, y en la palabra también en Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Por eso yo les decía de que no solamente hay que decir yo creo, sino yo creo en lo que el Señor me habla, yo le creo a Él. Porque ahí es cuando empieza nuestra fe, cuando empezamos a creer lo que Él nos dice. La Biblia está llena, pero llena de promesas. Y muchas veces nosotros tambaleamos, ¿por qué? Porque no nos aferramos a las promesas, no le creemos lo que el Señor nos dice. Y la fe va unida es la confianza. Primero empieza con la confianza y después empieza la obediencia, porque no podemos obedecer de quien no confiamos. Entonces, primero confiamos en el Señor y empieza la obediencia. El cristiano empieza a obedecer. Por eso en Hebreos hay una muestra de obediencia en los padres de la fe. Por ejemplo, en Abraham dice en Hebreos 11:8, un ejemplo de obediencia. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren, la obediencia, es que la obediencia es eso. Irnos confiados en el Señor sin saber. A veces nosotros, el Señor nos dice algo y tenemos temor, porque nosotros en nuestra mente vemos las circunstancias de que qué va a pasar y nos montamos una película maravillosa. Y paramos nuestra fe, y paramos nuestra bendición. Pero aquí, dicen los padres de la fe, y en Hebreos 11, te habla todo de la fe, de las personas que confiaron en el Señor. Y a veces hicieron cosas tan pequeñas, pero el Señor lo vio como muestra de fe, porque cada uno de nosotros, el Señor conoce a cada uno de nosotros nuestros corazones y sabe lo que hay en nosotros, ¿no? Y igual en Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Imagínense qué fuerte que el Señor le dio a la vejez un hijo y prometiéndole
de que Él iba a hacer, con Él iba a multiplicarse, iba a ser la bendición para, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. Y le pidió sin embargo a su hijo, pero Él no titubeó. Él cogió y dijo, venga, vamos, y lo ofreció. Confiaba que el Señor le prometió que por su hijo iba a multiplicarse el pueblo. Y él no desconfió, dijo, venga, Dios sabrá si después de que Isaac muriera le va a resucitar. O sea, el Señor es el dueño de la vida. Él sabe cómo hacer las cosas. Y él confió. Él confió. Y lo hizo. Y el Señor lo que hacía era probar la fe. Y a mí no probarle al Señor, porque el Señor lo sabía. Probar. Muchas veces tenemos que pasar por muchas pruebas para probar, que nosotros mismos nos demos cuenta la fe que tenemos y la confianza que tenemos en el Señor. Porque el Señor sabe, Él sabe todo. Él sabe todo de nosotros. Entonces, cosas que pasan más es para que nosotros mismos veamos cuánto hemos avanzado en el caminar con el Señor. Porque a veces decimos, no, es que tengo fe, yo tengo fe, mucha fe. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ¿dónde está la fe? ¿Dónde? Y en esos momentos difíciles es cuando vemos la gloria de Dios y conocemos al Señor más. Conocemos más al Señor en los momentos de prueba. Y nuestra fe va creciendo. Porque a veces pasamos momentos de soledad, a veces pasamos momentos en que el Señor aparta a todo el mundo de alrededor de nosotros, a todos, y nos quedamos solos. Y es para que le conozcamos a Él más cuando estamos cara a cara al Señor. Y así cada vez nuestra fe va aumentando. En Santiago, no recuerdo el versículo, pero en Santiago te dice que la prueba produce paciencia y la paciencia la fe. Porque la fe nos capacita para esperar en el Señor. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? Hebreos 11:1 dice, la fe, que es la definición de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué hace? La fe, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Si el Señor nos dio una promesa, tenemos que esperar en Él. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Porque a veces nosotros queremos adelantar los tiempos de Dios. ¿Qué pasó con Sara, con Abraham? Les dio la promesa de un hijo. Como no venía, ellos movieron los hilos. Y tuvieron a Ismael. Las consecuencias cuando nosotros queremos adelantar las cosas. Hasta ahora, porque no fue en ese momento, es hasta ahora. El problema y el encuentro que tienen los árabes con los judíos, el problema de tierras y de todo, es hasta ahora. Imagínense, y ese problema no es solamente abarca a los dos pueblos, abarca a la humanidad. Por eso tenemos que aprender a esperar en el Señor, a esperar de que si Él nos prometió, mantengámonos firmes creyéndole a Él. Miren, cuando yo estaba preparando esto, el Señor me habló. Yo, la verdad, me habló del tabernáculo. Digo, Señor, ¿y qué tiene que ver el tabernáculo con la fe? Y bueno, el Señor me empezó a hablar la verdad. Porque yo muchas veces he leído lo del tabernáculo y
y a veces lo veo muy complicado y lo he dejado, lo he leído, pero el Señor me fue hablando y paso a paso. No es que me dio un estudio del tabernáculo, pero me hizo entender cómo empezamos nosotros con la fe. El tabernáculo que estaba, era un lugar donde se hacía el sacrificio, el perdón de los pecados. Se empieza con una entrada. ¿Qué dice la entrada? La entrada es que nos está dando el Señor paso libre para entrar, donde Él a su presencia. Cuando entramos ya, está el altar donde se hacía el sacrificio, ¿no? Ahí los sacerdotes oraban y ponían la mano sobre el animal para pasar los pecados del pueblo sobre el animal y ser sacrificado, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ¿qué hizo? Se hacía eso, se oraba, se pasaba los pecados del pueblo al animal y el animal era sacrificado. El primer paso para empezar con la fe es eso, de que el Señor Jesús tomó ese lugar del animal. Él llevó todos nuestros pecados y nos limpió. Él tomó todo lo que a nosotros nos tocaba, lo que nos merecíamos. Y ese es el primer paso, creer que Él lo hizo por amor. Como hablaba al principio el hermano Patricio, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que todo el mundo, creo, la mayoría se sabe de memoria. Pero realmente estamos conscientes de lo que es ese versículo. El Señor nos amó tanto y creemos que el Señor nos amó. Por eso el Señor decía, por aquí empieza la fe. Que muchas veces nosotros queremos ver milagros, todo, pero no empezamos con esta fe, ¿no? De creer que Él nos amó tanto y que murió por nosotros. Esto es lo primero que tenemos que empezar, creyendo, confiando que Él lo hizo por nosotros. Después se pasa a la fuente donde el sacerdote se lavaba para poder, para poder entrar al lugar santo, pero primero tenía que ser limpiado. Entonces, ¿qué es? Primero nosotros creemos el sacrificio de Jesús. Después vamos a la fuente, que es la fuente de agua, que el agua viva nos limpia de los pecados. Ya no somos más condenados, ya no tenemos que dejar que el enemigo nos condene, porque muchas veces creemos y nos quedamos estancados ahí, porque sigue el enemigo condenándonos por lo que hemos hecho, y tenemos que recordar que Jesucristo murió para limpiarnos de todo nuestro pasado, que nosotros somos limpios para entrar a la presencia. Entonces, el sacerdote entraba y se lavaba, que nosotros también, en el momento que creemos, ya estamos lavados, estamos limpios. Después entramos al lugar santo. En el lugar santo había los panes de la propiciación y el candelero. Los panes de la propiciación, ¿qué es? Representa a Jesucristo, es el pan de vida. Es el pan de vida, que es la palabra, porque la palabra del Señor es la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Comer la palabra, comernos la palabra, comer, porque eso es lo que el alimento que nos da, y ese alimento es el que nos va a mantener firmes en nuestra fe. Ese alimento, porque sabemos lo que dice la palabra y no va a venir nadie a engañarnos, ni a meternos nada en nuestra cabeza, porque en nuestro corazón está sellado, está escrito la palabra de Dios. También había el candelero.
¿Qué era el candelero? Estaba con 7 brazos. El brazo central es Jesucristo, es el Señor. Y nosotros somos los brazos de los laterales. Es su pueblo, somos nosotros. Que está dependiendo de Jesucristo, porque Él está en el medio y Él nos sostiene. Entonces, ¿por qué nosotros a veces dudamos de las cosas? Si Él nos sostiene, dependemos de Él. El Señor nos está diciendo que aprendamos a depender de Él en todo momento, en cada momento de nuestra vida. Porque a veces nosotros tambaleamos. El punto más débil yo creo que son los que son padres, los hijos, y también el trabajo. La situación financiera de la casa. Es la forma como a veces nosotros tambaleamos y nos olvidamos las promesas de Dios. ¿Qué dice en Mateo? Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Nosotros a veces nos afanamos porque no tenemos esto, porque no tenemos. Pero si Dios nos dijo, o sea, que no nos afanemos, que Él es el dueño de todo. Si a las aves, a las flores, les da de alimento y les viste con las mejores ropas, que dice que ni Salomón se vistió como las flores. No se diga a nosotros que somos hijos. Y a veces nosotros dudamos. A veces lastimosamente dudamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a depender de Él en todo momento. Miren, cuando yo preparé esto de la fe, el Señor puso en mi corazón, pero al mismo tiempo digo, Señor, qué tema más difícil, muy difícil, y al menos estaba pasando por un tiempo difícil, ¿no? Económicamente, porque yo estaba trabajando en un lugar, tenía contrato fijo y todo, pero ¿qué pasaba? Mi cuerpo se estaba deteriorando, o sea, estaba con los dolores de todo, me dolía hasta las uñas, el pelo, o sea, estaba fatal, me dolía todo. Yo le digo al Señor, yo tengo diagnosticado condromalacia grado 2 en la rodilla. Entonces mi trabajo era de estar de pie muchas horas y cargando peso. Y mi rodilla, después no era solo la rodilla, era la espalda, la mano y de todo. Me dolía todo. Y claro, yo llegaba a mi casa tan cansada, y quería orar y no podía orar. No podía porque el cansancio me vencía. Entonces me ofrecieron trabajo en otro lado. Y lo pensé, digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Preguntaba, me acuerdo que le pregunté a la pastora, le pregunté a mi hermano, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y claro, los dos me decían, ore. A veces nosotros queremos que nos dé la respuesta, porque si pasa algo tenemos aquí mucha la culpa. Y la verdad que quería, me puse a orar, me puse a orar y todo, ¿no? Y aquí muchas veces Dios quiere que nosotros tomemos la decisión, confiando en Él. Entonces yo aquí tomé la decisión, me salí del otro trabajo y me aventuré al trabajo que tengo hoy. El trabajo que tengo hoy, yo gano según lo que haga, o sea, yo no tengo un sueldo. Y cojo y veo y digo, Dios mío, es que no hay, yo trabajo limpiando apartamentos. Y claro, si hay apartamentos para limpiar, me pagan, y si no, no. Y vi, y no había, me pasaron un listado del mes, y no había, digo, Señor. Ya me equivoqué, le decía yo. Yo comentaba, yo creo que
tomé mala decisión, me apresuré y empecé, la verdad, a dudar y me comía la cabeza. Digo, Señor. Pero orando, le digo, Señor, tú no hasta ahora no me has abandonado. En medio de la pandemia yo estaba sin trabajo, no tenía trabajo. Y sin embargo, Dios me dio todo, pagar alquiler, comida, y fue increíble, porque yo no toqué ni así la puerta de la gente, pero las bendiciones venían. Y dije, Señor, tú una vez lo hiciste y lo vas a volver a hacer. Decido creer en ti, creer tu promesa. Tú has dicho que si buscamos tu reino, lo demás viene por añadidura. Y yo decido creer. Yo creo, voy a dedicarme a buscar tu rostro. Y me puse a clamar al Señor y decirle, Señor, mi corazón no se va a batir. Porque tú eres el que me das la provisión. Y gracias a Dios, he salido de este mes, porque esto pasó el mes anterior. Y he salido, como se dice, he salido en victoria. He podido salir todo muy bien. Y más que todo, hasta mi cuerpo, ya no tengo los dolores que tenía. Yo tenía unos dolores tremendos de la rodilla. No podía, yo vivo en un segundo sin ascensor. Y bajar las escaleras, me costaba, se me iban las lágrimas, no les miento. Se me iban las lágrimas del dolor. Subir y bajar las escaleras, yo por eso subía y no volvía a bajar más. Porque se me iba. Y el Señor también a mí me habló hace 2 años o 3 años me diagnosticaron esto. Y el Señor cuando me diagnosticaron, el médico a mí me dijo, señora, a usted no se le puede ocurrir ponerse de rodillas. Para mí fue lo más horrible que me dijeron. Porque yo cuando oro de rodillas, no puedo orar sentado. Y en la iglesia estábamos en alabanza y el Señor me dice, póstrate de rodillas y alábame. Yo, Señor, ¿cómo me voy a postrar si me duele? Y aquí un montón de gente, yo de rodillas y después sin poderme levantar. Y el Señor, ¿a quién crees? Me dijo. ¿A quién crees? Y me puse de rodillas. Alabé al Señor de rodillas. Me levanté sin dolor. Pero a pesar de eso, pasé 2 años creyéndole al enemigo que me dolía. Y pasé unos dolores tremendos. Pero igual dije, Señor, voy a creer en ti. Tú me dijiste ese día que me arrodille porque sabías de que tú estabas conmigo, que tú me ibas a quitar los dolores. Pero yo no quise creerte. Creí más al médico que creerte a ti. Y ahora, ¿cómo que me pongo de rodillas? Pero otra vez digo, voy a creer en ti. Me voy a poner de rodillas. Puse un cojín y me puse a orar. Sin darme cuenta, pasaron 2 horas que pasé de rodillas y sin dolor. No digo que me ha quitado totalmente el dolor, pero cada día el dolor es menos. Yo subo y bajo escaleras. El trabajo de limpiar no es fácil. Es mucho movimiento, mucho de ponerse de rodillas para limpiar los platos de ducha. Y sin embargo lo hago y no me duele. Y digo, Dios mío lindo, tú has hecho esto. Tú has hecho esto. A veces me duele, no me quita el dolor totalmente. Y me dijeron que tal vez ese es mi aguijón. Digo, bueno, bendito aguijón, porque hace que yo confíe más en el Señor. Entonces, a eso nos lleva el Señor, a depender de Él totalmente. Por eso el candelero era Cristo en el medio y nosotros acostados, para la dependencia de Él. Para que cuando pasemos por momentos difíciles, saber que dependemos de Él, que Él nos está sujetando, Él no nos va a soltar nunca. A veces nosotros somos los que nos movemos para soltarnos, pero Él no nos va a soltar nunca. Y eso tenemos que creer para que nuestra fe siga aumentando.
dice que ahí pasaba solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Pero, sin embargo, había Aarón que iba todos los días a poner el incienso, ¿no? ¿El incienso qué es? Nuestras oraciones. Nosotros, cuando aprendemos a depender del Señor, comemos la palabra, entramos al lugar santísimo a orar, a clamar al Señor, porque eso le gusta al Señor, que nos acerquemos a tener comunión. Una vez leí algo que escribió David Wilkerson, que dice: la fe sin comunión no es fe. Y es verdad, porque si no tenemos comunión con Dios, no es fe, vuelvo a decir, es conocimiento, no fe. Tenemos que tener comunión con el Señor, mucha comunión. Nuestras oraciones es el perfume que llena el lugar santísimo del Señor, la presencia de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios. Y es maravilloso cuando estamos en la presencia de Dios. Con eso no quiero decir que solamente en un lugar hay la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y a veces nosotros nos olvidamos eso. Nos olvidamos que el Señor es omnipresente, uno de sus atributos es omnipresente. Y Él está en todo lugar, porque no podemos escondernos del Señor. Él está en todo lugar. Pero sin embargo Él quiere que estemos en esa intimidad. Esa intimidad quiere con nosotros, donde Él va a revelar su gloria, nos va a mostrar su gloria. Entonces ahí es cuando empieza nuestra fe a cimentarse. Es cuando nuestra fe crece en la comunión con Dios. Porque cuando estamos en la comunión con Dios y le conocemos más, vuelvo a decir que las pruebas se nos es más fácil pasar. El desierto es más fácil pasar. Pero todo va unido. Es leer la palabra, depender de Él. En el candelero también siempre tenía que estar encendido, tenían que poner aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar rellenando nuestro aceite, nuestra lámpara, con el Espíritu Santo, porque Jesucristo se fue, pero el Espíritu Santo se quedó. Él está aquí con nosotros. Entonces, tenemos que confiar y creer que Él siempre está con nosotros en todo momento, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras necesidades. Él siempre está con nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser valientes y seguir. Como decía Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que dejar a veces muchas cosas atrás para seguir al Señor confiando en Él. Porque la palabra también dice que el grano de trigo, si no muere, no da fruto. Y nosotros tenemos que dar fruto. Porque a veces vamos donde personas a hablarles del Señor. Les metemos un montón de Biblia. Pero nuestro testimonio, ¿cuál es? Nos ven amargados, afligidos, desconfiados de nuestro futuro. Entonces, hemos dado la palabra, pero nuestras vidas han testificado otra cosa. Y nosotros tenemos que testificar esa fe viva. Porque es la fe viva. Y la fe viva lleva junto con obras. No pueden ir por separado. Y la obra comienza en nuestras vidas primero. Y después si empieza, que es una consecuencia de la fe que tenemos, empieza para ayudar al pobre, a hacer cosas en la iglesia. Pero primeramente es la obra. Tenemos que mostrar la obra que hizo Jesucristo en nuestras vidas. El cambio que Él hizo en nuestras vidas. Por eso dice que es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que
que no se ve. ¿Qué? La certeza de lo que se espera, que tenemos que esperar las promesas del Señor, esperar confiadamente las promesas del Señor, porque Él lo va a hacer. Y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener la seguridad que Cristo ahí, nosotros no lo vemos, pero tener la seguridad que Él está ahí. Entonces tenemos que vivir así. Y está claro lo que dice la palabra. Y eso tenemos que hacer, grabar en nuestro corazón y no olvidarnos que el Señor está siempre con nosotros. También hay el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este salmo a mí me gusta mucho y fue uno de los primeros versículos que me aprendí de la palabra. Porque en un momento difícil, alguien me dijo esto, ¿no? De que encomiende mi camino a Dios y Él lo iba a hacer. Y Él cumple. Y yo le estaba mirando este versículo, sacándole del original. ¿Y qué dice del original? Confía tu vida al Señor, fíate de Él, que Él sabrá lo que hace. Él va a saber lo que hace. Nosotros solo tenemos que confiar en Él. Y Él sabe. Porque nosotros a veces la incertidumbre de todo ser humano es nuestro futuro. ¿Qué irá a pasar mañana? A veces nos vamos hasta qué va a pasar en 1 año, 2 años. Y empezamos a tener miedo de nuestro futuro cuando no sabemos ni siquiera si mañana vamos a vivir. Entonces, encomendemos nuestro camino al Señor, que Él sabrá lo que hace. Porque el Señor dijo en su palabra: yo tengo palabra de bien para ustedes. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero la fe tiene que ser probada, vuelvo a decir. Muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y no nos damos cuenta de lo que pedimos. Porque para aumentarnos la fe, el Señor tiene que mandarnos prueba. Y a veces no queremos pasar por la prueba. No queremos pasar por el taller del alfarero. Porque nos va a doler. Y hay una canción que dice: sin dolor no hay ganador, algo así. Y es verdad, sin dolor no podemos ganar el reino de los cielos. Y eso que nos cuente Pablo, que nos cuente Pedro, porque a veces nos dice, vienen y nos dicen, y a mí me dijeron una vez, me dijeron: ¿y dónde está tu Dios? Tú tanto oras, tanto ayunas, ¿y dónde está? Mírate cómo estás. Y el Señor me llevó a leer lo de Pablo, cuando era encarcelado, fue azotado, y digo, entonces él tampoco fue bendecido. Si vamos a esto, que bendecir es solo recibir cosas buenas, entonces los apóstoles no fueron bendecidos. Imagínense, y fueron los que escribieron los evangelios, lo que dejaron plasmado por el Espíritu, lo que es bueno, lo que tenemos que hacer. Entonces, a veces confundimos que bendiciones es solo recibir todo bueno, que Dios nos va a dar cosas buenas, ¿sí? Pero también nos va a pulir. Entonces, esa es la fe, de que tenemos que confiar en el Señor. Y si pedimos aumentar, que nos aumente la fe, tenemos que estar dispuestos a pasar por el horno de prueba. Y la fe, vuelvo a decir, es la confianza y obediencia al Señor. Esa es la fe que al Señor le agrada. Para terminar, quería
leer un versículo para que reflexionemos, que es en Lucas 18:8, que dice: os digo que pronto los hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Examinemos nuestro corazón. ¿Habrá fe en la tierra? Como digo, muchos hablamos de fe, porque la fe del Señor es la fe, vuelvo a decir, de la confianza total en Él y la obediencia. Que si el Señor dice, haz esto, aunque nosotros en nuestros ojos naturales lo veamos que está mal, de que no se puede o lo que sea, tenemos que confiar que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar. Y para tener esa fe, yo le estaba viendo el contexto, o sea, los versículos anteriores al 11:1, que es de la fe, que es el 10:39, que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso después dice: es pues la fe. No tenemos que retroceder. No tenemos que mantenernos firmes en la fe. Venga lo que venga, van a venir tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Vamos a ser perseguidos. Vamos a tener esa fe para aguantar la persecución. Vamos a tener, o el momento, póngase que alguien entre aquí y diga, bueno, que nosotros digamos, que declaremos que no somos cristianos, que neguemos, vamos a tener esa fe. Y a veces no solamente eso. Yo estaba leyendo un libro de un pastor, de un libro que contaba la historia de un pastor, que decía que entraron y estaban en el culto, y le decían que niegue la fe, y él decía que no. Y estaban en un culto los hijos, dos niños pequeños. Y le dice, niega la fe o le matamos a tus hijos. Y él cogieron, se acercaron donde los niños y le dijeron, pronto estaremos juntos. Y le mataron a los niños. Y él siguió la fe. ¿Y sabe lo que produjo eso? De que hubo más cristianos, más gente se convirtió, porque ellos cogieron en brazos a los niños y siguieron con el culto. Y hubo más cristianos, más gente que se convirtió. ¿Por qué? Porque su testimonio de fe fue más grande de los problemas. Y vieron la paz y el gozo que ellos tenían a pesar del dolor. Es algo paradójico, ¿no? A pesar del dolor tenía paz y gozo. Y eso es lo que la gente no puede entender. Y el testimonio que el Señor quiere de nosotros. Quiere esa fe encontrar aquí en la tierra. De que a pesar de todo nos mantengamos firmes, confiados en Él. Bueno, quería terminar orando. Bueno, Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por la palabra, Padre, porque, Señor, yo te doy gracias porque para ponerme aquí delante de mis hermanos, Señor, primero me ministraste a mí, Señor, primero escudriñaste mi corazón, Señor, para poder venir a dar esta palabra, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, porque hablas a nuestros corazones, nos estás, Señor, inquietando en la verdadera fe, en esa fe que a ti te agrada, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, que sigas cuidando de nosotros, Señor, Padre, y pon en nuestros corazones, Señor, esa dependencia total a ti,
que nada ni nadie pueda apartarnos de ti, Señor, y creer que así venga, Señor, tiempos difíciles, tiempos oscuros, Señor, así tengamos que pasar por valles de muerte, Señor, saber que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, danos esa fe, Señor, Padre, porque tú dices, Señor, que aunque tengamos la fe del tamaño de un grano de mostaza y decimos a esa montaña que se mueva, se va a mover, Señor, Padre. Queremos, Señor, Padre, poner en acción la fe, Señor, esa fe que nació cuando te aceptamos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Padre, Señor, Padre Santo, porque queremos creer y no perder nuestra identidad como hijos tuyos, Señor, Padre, porque como hijos tuyos tú nos has dado autoridad y poder, Padre mío, Señor, para hacer muchas cosas, pero sin embargo, los miedos, los temores a veces nos paralizan, Señor, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú cuidas, porque tú, Señor, velas por nosotros, Señor, porque permites que habitemos bajo tus sombras, Señor, bajo tus alas, mi Dios, Señor, Padre. Gracias, mi Dios, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta iglesia, Señor, Padre, donde has permitido que estemos, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor, aprendiendo y conociéndote, lo más importante, conociendo quién eres tú, Señor, ese Dios grande y poderoso, ese Dios omnipresente, omnipotente, Señor, Padre, porque tú tienes el poder, Señor, de todo, Padre, porque no hay nada que te supere, mi Dios, Señor, y eso es lo que nosotros queremos creer y tener marcado en nuestro corazón, Señor, que tú eres el grande, tú eres el Rey, tú eres, Señor, el creador del cielo, de la tierra. Tú nos formaste, tú nos creaste, Señor. Tú nos hiciste inclusive más que los ángeles, Señor, porque somos tus primicias, Padre mío, Señor. Somos tus hijos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos da, Señor. Y sigue aumentando nuestra fe a pesar de las pruebas que nos mandes para que nuestra fe crezca, Señor. Solo te pedimos, danos fortaleza, Señor, para seguir adelante, Señor, Padre. Gracias, mi Dios, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.